Pensaba hablar en este primer debate, pero les he escuchado detenidamente lo que dicen. Yo creo que la reflexión que tiene que hacer la Asamblea Nacional en este punto, más que jurídica, es política. Porque jurídicamente, en las frías letras del derecho, la piratería, en las condiciones en las que está redactado el proyecto, efectivamente, y en esto tiene razón la asambleísta Calle, va a terminar, el tipo penal modificado por el proyecto va a terminar haciendo que se encarcelen a los vendedores informales de productos pirateados. Y entonces lo que va a ocurrir, si es que pasa esta reforma, es que vamos a tener las cárceles ocupadas permanentemente, entre 30 y 45 días, por personas que van a ser detenidas por una actividad que no van a dejar. ¿Y por qué no van a dejar la actividad? Sencillamente porque de esa actividad viven. Porque si este debate se estaría llevando a cabo en un país donde la situación económica es distinta, probablemente en las frías letras del derecho tendríamos que proteger la propiedad intelectual y sancionar la piratería. Pero este debate se está llevando a cabo, señores miembros de la Asamblea, en un país que tiene más del 50% de la población económicamente activa trabajando en el sector informal. Y es este país, al igual que otros, quienes han despenalizado de hecho, este tipo de conductas. ¿Cuántos de nosotros no hemos adquirido copias de películas? ¿Cuántos de nosotros, luego de haberlas adquirido, hemos ido a denunciar a la persona que nos vendió? Dígame cuántos. ¿Qué significa eso en términos conceptuales? Que la sociedad ecuatoriana de hecho despenalizó la conducta. Porque si estamos ejecutando el acto y no denunciamos al actor y no nos sentimos cómplices del acto, es sencillamente que de hecho hemos despenalizado la conducta. Es verdad también que deben protegerse los derechos de autor, porque tras el derecho de autor está el premio económico a la creatividad y el sustento de quienes realizan esa actividad. Pero no hay que olvidar, señor presidente de la Comisión, y le invito a que reflexione sobre esto, el tema de la piratería asociada al fraude. Es decir, si usted compra un disco pirata en $1 o $2, usted sabe que está comprando una mala copia o una copia sencillamente. Nadie le está vendiendo ni el pantalón, ni la camiseta, ni el disco, ni la película, haciéndose pasar por el vendedor de un artículo original. He ahí la diferencia del precio. Y nadie que compra en esas condiciones está mintiéndose o engañándose a sí mismo en el entendido de que está comprando algo igual al original. Y ahí discrepo con el asambleísta Patiño. No se trata de que haya una estafa o una modificación en los procedimientos, no, sencillamente es un tema de calidad. La calidad del artículo original versus la calidad de la copia. Pero es verdad también que esa diferencia de calidad permite un acceso democrático a la cultura, al arte, al conocimiento. ¿Qué hacer entonces? Es la gran pregunta de esta mañana. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo llegar a un equilibrio en este tema? Primero, reconocer un hecho, y es que la sociedad ecuatoriana despenalizó de hecho la conducta. Entonces no podemos penalizar una cosa que sencillamente va a quedar escrita en la ley. Es igualito al tema del aborto en términos conceptuales. Es decir, se mantiene la figura penal del aborto por la calidad mojigata de la sociedad ecuatoriana que quiere tener en la ley algo que de hecho la sociedad ecuatoriana ha despenalizado. Es exactamente lo mismo que cuando se despenalizó el consumo de drogas, y estuvo bien despenalizarlo, porque durante muchos años tuvimos las cárceles llenas de consumidores de drogas. De igual manera ahora, no podemos nosotros retroceder, no podemos penalizar algo que la sociedad ecuatoriana despenalizó de hecho. Entonces creo que la gran conclusión del pleno de esta mañana debería ser: no podemos sancionar con penas de prisión a quienes realizan actividades
de piratería, mucho menos sin definir específicamente lo que es la piratería lesiva. Personas que además, si ustedes criminalizan la conducta, van a ser objeto de incautaciones y de abusos policiales, porque habrá corrupción en función de cerrar los ojos al acto. Personalmente he visto en la Ciudad de Nueva York, en la Ciudad de México, cómo los trabajadores informales tienden sus manteles, venden copias de películas o de música y tienen que cerrarlos y correr cuando la policía llega. Cuando la policía se va, los vuelven a extender en una especie de juego del gato y el ratón, en una sociedad que no se da cuenta que finalmente de lo que estamos hablando es de la penalización del fraude. Es decir, si a mí me vendieran una copia como original, eso es un acto fraudulento y debe estar sancionado. Pero si me venden una copia como copia, en el entendido de que hay una diferencia de calidad, no hay sentido de penalizarlo. ¿Sí? Creo que esa es la gran conclusión de este pleno. Y la segunda cosa que hay que decir al respecto es que si bien se deben proteger los derechos de propiedad intelectual en función de las relaciones internacionales del Ecuador, yo concuerdo con ustedes en que no podemos, a pretexto de armonizar nuestros compromisos internacionales, ir forzando nuestra legislación penal para sancionar a quienes al final del día no tienen la culpa. Es decir, si el Estado, si la sociedad, si el aparato productivo les brindara a estas personas la posibilidad de tener trabajos formales y de acceder a la venta formal de artículos, lo harían sin la menor duda. Pero el problema es que la economía, el aparato productivo, no se lo permite. Entonces, no pasemos, por favor, la carga de la responsabilidad hacia personas que finalmente lo que están tratando de hacer es de sobrevivir aquí, en Colombia, en Chile, en la Argentina o en el Perú. Otra cosa distinta es, desde luego, el hecho de tutelar el fraude, tutelar el derecho de la persona frente al fraude. Y termino, señora presidenta, con una cuestión muy simple. ¿Por qué al final del día las fábricas de zapatos, de pantalones, no producen pantalones y zapatos y tienen que verse obligados a poner una marca que diga que es imitación del original? Porque hay todo un trabajo publicitario previo que induce a las personas a la compra. En eso también tienen razón. Entonces, no podemos nosotros, como Estado, aupar esta orientación al consumo con leyes que sancionan a quienes finalmente terminan siendo víctimas de la sociedad de consumo, porque bien podrían, en una sociedad ajena a esta regla, comprar sencillamente el zapato, el pantalón o la camiseta que produce la persona que los vende sin necesidad de estampar la pseudomarca en el artículo. Esas son mis reflexiones, señora presidenta, le agradezco mucho. Buenos días. Gracias, asambleísta.